¿Quieres dominar el quechua? Para eso tienes a Quechua Studio. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta transmisión de Quechua Studio. Esta es una nueva etapa para mí. Estoy iniciando con la idea de hacer transmisiones seguidas con el objetivo de compartir con ustedes en tiempo real más contenido de quechua, al mismo tiempo de interactuar con ustedes y hacer consultas y responder a lo que ustedes vayan viendo en los videos. En este video quiero compartir contigo cómo descargar una aplicación que la puedas utilizar para diferentes cosas, como por ejemplo para poder mejorar en cuanto a la escritura del quechua, para que puedas también practicar tu lectura del quechua, para hacer comparaciones entre diferentes variantes del quechua o incluso ver traducciones de frases del quechua. Esta es una aplicación, es una Biblia que tiene la opción de descargar diferentes módulos, incluida un módulo que es en quechua. Y eso es lo que te voy a enseñar en este video. Así que vamos a ello. A ver, espérame un momento, voy a acomodar esta parte para poder iniciar con esto. Muy bien, la aplicación que ahora quiero compartir contigo es esta de acá que tú la puedes ver, es esta parte es esta que está aquí. Se llama My Eastward Bible y para descargarla tenemos en diferentes formas de descargar. La podemos encontrar en la Play Store. Los que tienen un celular Samsung la pueden descargar desde la tienda de Galaxy, o si por defecto no la encuentres, como me ha pasado a mí ahora que he ingresado a la Play Store. Una vez que busco la aplicación y pongo My Bible, así como dice acá, todo junto, no me aparece la aplicación, sino que aparece otras versiones de aplicaciones de Biblias que tienen el defecto de que si no tienes conexión a internet no las puedes utilizar, entonces esa no nos conviene. En cambio, si es que tienes un celular que sea Samsung y vas a la tienda de Galaxy, y si pones buscar la Biblia, esta misma, My Sword Bible, te aparece y esta es la aplicación. Simplemente la tendrías que descargar desde ahí. Esta es la interfaz que tiene esta aplicación. Dependiendo de los módulos que descargues, te pueden venir, como se ve en este ejemplo, imágenes, incluso mapas, genealogías y bueno, muchas herramientas más. Y si es que tienes el Samsung, como te digo, la puedes descargar desde la misma tienda. Para todos aquellos que no tienen, no la pueden encontrar en la Play Store o no tienen un celular Samsung, simplemente nos vamos al navegador de Google y pues digitamos en el buscador, así como dice acá, My Eastward Bible APK. My Eastward Bible APK. Y nos ingresamos a la primera opción que nos aparece. Una vez que ingresemos a esta primera opción, nos va a mandar a la página oficial de los creadores de esta aplicación. En realidad, este es un software para ordenador, pero ellos crearon la aplicación para lo que es dispositivos móviles. Entonces, si bajamos más abajo de esta página, encontramos estos iconos de color anaranjado en las que nos muestran las versiones que van apareciendo. La versión más actual es esta que vemos acá, del 5 de agosto del 2020. Quizá haya gente que vea este video ya en fechas posteriores, simplemente escogen la versión más actual que tengan y le ponen, le hacen clic y para que inicie la descarga. Y bueno, una vez que ustedes descarguen, aquí de repente les aparece un aviso que instalar este tipo de aplicaciones de fuera de la tienda es peligroso para el dispositivo Android, pero no te preocupes, como te digo, yo esta aplicación la utilizo hace ya bastante tiempo y es confiable. Una vez que ustedes proceden en el proceso de descarga,
Ya cuando esté descargado la van a tener, como ustedes ven acá, ya está descargado, le pican ahí, o en todo caso, si es que no les aparece de esa manera, van en su administrador de archivos, ingresan ahí y van a encontrar la aplicación que hayan descargado en la parte de descargas. Ingresan acá a descargas y pues ahí les va a aparecer el instalador. Simplemente le ponen a instalar. Le ponen a instalar. En este caso a mí me dice de que si quieres instalar una actualización de la aplicación. Me sale de esta manera a mí porque yo ya tengo instalada la aplicación. A ustedes les va a salir de que si quieren instalar. Si una vez más les dice permitir a esta aplicación de fuera de la tienda, ustedes simplemente ponen aceptar para que puedan instalarlo. Una vez que ustedes ya instalen, van a tener este icono en sus celulares y simplemente ingresan. Una vez que ingresan, a ustedes lo que les va a aparecer es una página de descarga de módulos. Es esta página. Esta parte es lo que en principio les aparece y es donde vamos a descargar las Biblias quechua o todas las herramientas que ustedes vayan a necesitar para utilizarlo. Lo primero que yo les recomiendo es que vayan a la parte superior derecha donde dice idiomas y descarguen español. En este caso simplemente le hacen clic y luego ponen OK. Eso es para que la interfaz de repente en defecto siempre viene en inglés y si, para que se les facilite, si es que no saben el inglés mucho, simplemente descargan esta parte de módulos del español. Luego se van en la parte superior izquierda donde dice Biblia y acá puedes seleccionar el idioma en el que quieres tú descargar tu Biblia. Por ejemplo, también tenemos en la versión de español, tenemos diferentes Biblias. En este caso yo tengo estas dos verdes que ustedes me están viendo, son las que yo ya tengo instalado. Simplemente le hacen clic en alguna de ellas. Yo recomiendo esta que acabo de seleccionar, es la Reina Valera Gómez, que es la que se asemeja mucho a todas las que mayormente tenemos en casa una Biblia. Entonces seleccionas ahí. En esta parte se van acumulando todo lo que vamos a los módulos que vamos a descargar. Cuando recién tú instalas por primera vez esta aplicación, aquí incluso te aparecen versiones en inglés, que tú simplemente si no quieres descargar, le seleccionas una vez más para que ya no vayas a descargar esos módulos. Luego volvemos una vez más a la parte de módulos de Biblia y nos vamos a la parte inferior donde dice indígenas. Estas son lenguas indígenas en las que tú puedes descargar la Biblia. Hay de diferentes lugares. De repente hay gente que ve este video, por ejemplo, de Colombia. Puedes descargar Biblias con lenguas indígenas de ese lugar, ya sea de México o de cualquier otro lugar. En este video vamos a ver lo que es en lenguas indígenas dentro de Perú, que está aquí abajo. Y cuando nosotros hacemos clic, podemos ver de que se nos abre una gran variedad de Biblias en las que ha sido traducido esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es el Awajún, tenemos el Bora, tenemos el Ashaninka y así más lenguas indígenas. Y si es que seguimos bajando un poco más, vamos a encontrar en esta parte todas las variantes del quechua a las que ha sido traducido la Biblia. Por ejemplo, tenemos acá, iniciamos con lo que es el quechua, el quechua de Guayaga, tenemos quechua de Lambayeque, quechua de Pastaza, el de Ayacucho es el que yo ya tengo instalado. Tú puedes seleccionar la que te vaya a interesar. Tenemos de Cajamarca, por ejemplo, tenemos de Apurímac. Y bueno, así más tenemos de San Martín, tenemos el quechua Huanca, tenemos el quechua de Panao, el sur de Conchucos, el norte de Conchucos, y así diferentes variantes del quechua que tú puedes descargar. Una vez que selecciones lo que tú necesitas, simplemente pones OK y ya hemos seleccionado
qué cosas vamos a descargar nosotros. En este caso ya hemos seleccionado estos. Las partes que aquí aparecen en verde son las que yo ya he instalado, entonces voy a simplemente deseleccionar para, pues, bueno, para no descargar y también ya que este video tampoco no se alargue. Entonces, una vez que ya seleccionas todo lo que tú quieres descargar, te vas aquí abajo y pones iniciar la descarga. Una vez que hagas eso, aquí te van a aparecer todo el proceso que vas descargando. En realidad no pesa mucho, se descarga absolutamente rápido. Y una vez que termines, ya te aparece lo que es la Biblia en tu celular. Y esta es la interfaz primaria en la que te aparece. En la parte superior tenemos un montón de detalles de lo que es la Biblia y las partes y todo. En la parte inferior te aparecen un montón también de herramientas con las que tú puedes, por ejemplo, resaltar los textos, hacer tus apuntes. Esto generalmente se utiliza para hacer estudios bíblicos. Pero como nosotros queremos algo muy sencillo, nos vamos en la parte de opciones, aquí el engranaje, y vamos a seleccionar lo que dice el modo compacto. En esta parte, ese modo compacto. Y una vez que hacemos eso, todas esas herramientas un poco complejas se simplifican, siguen estando en la aplicación, pero se simplifican para ser un poco más intuitivo el utilizar esta aplicación. Entonces, las partes más fundamentales son las que tenemos acá en la parte superior, donde está el mouse. Entonces, cuando seleccionas ahí, te aparecen todos los módulos que has descargado. En este caso está descargado lo que es la Reina Valera Gómez, aquí hay otra Biblia en español, y aquí tenemos, por ejemplo, la Biblia en quechua. Entonces tú simplemente le seleccionas y automáticamente ya has convertido tu Biblia en quechua. Y esa es una recién de las primeras ventajas, así tú puedes tener toda la Biblia en lo que es en quechua. En este caso es el quechua de Ayacucho, y como te decía, dependiendo del módulo que tú descargues, aquí puedes tener el quechua de Apurímac, el quechua del sur de Conchucos o todo lo que tú necesites. Otra de las ventajas que tiene esta aplicación es de que no necesitas, una vez que ya hayas descargado, no necesitas una conexión a internet para utilizar esta aplicación. Por ejemplo, también otra de las funciones es que una vez que está en español, cuando te vienes aquí en la parte de abajo, en estos tres puntitos, tú puedes hacer de que la aplicación empiece a leer por ti. Le pones acá. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y como iniquidad de idolatría la obstinación. La aplicación empieza a leer. Lo mismo con lo que es el tema de lo que es el quechua. Por ejemplo, seleccionamos aquí y ponemos leer. Puede leer el texto. Claro que la voz que va a leer es una voz que es del mismo sistema de tu celular. Si quieres mejorar esa voz, simplemente vas en la parte de opciones, seleccionas voces que quieres descargar, descargas y eso se mejora. Eso de las voces, incluso tienes aquí en la opción de configuración de voz, donde tienes opciones para cambiar la modulación. Esto es para cambiar la voz que sea más aguda, más gruesa, para que se familiarice contigo. También tienes la opción de velocidad para ver si quieres que lea más rápido, más lento y de esa manera. Configuras y simplemente pones, por ejemplo, leer en quechua. Lo malo es de que no es que la aplicación lea el quechua en sí, sino que lo va a leer como si reconociera las letras del español. Aún así, a pesar de ello, yo la he utilizado y incluso se puede entender. 1 Samuel 15. 1-2 Ukpunchaumi, Saulta Samuel Nirka, Taita Dios Mika Chamubarka Israel Runakunapa Reinimpaka Seitewan Tayispak. Y así, otra de las funciones que puedes utilizar con esta aplicación es en esta parte de acá, donde hemos visto las Biblias que nosotros hemos descargado, donde dice en la parte de abajo de comparar. Cuando tú haces eso, simultáneamente te aparece la versión escrita en quechua y la versión escrita en español.
Entonces tú puedes, con esto, puedes entender qué es lo que dice en cada versículo e ir traduciendo prácticamente. Así dice Jehová. A ver, vamos a ver en acá, por ejemplo. Y Saúl convocó al pueblo. Y entonces en quechua sería Chaynapima Saúlja Hayachimurja Llapa Runakunata. Entonces eso es la traducción al quechua. Entonces de esta manera tú puedes ir viendo traducciones también. Otra de las cosas que yo he utilizado para salir de esto, simplemente le haces clic de nuevo y seleccionas alguna de las Biblias. Otra de las formas en las que yo he utilizado esta herramienta es, por ejemplo, cuando yo me confundo al escribir y tengo dudas de si estoy escribiendo bien, si debo escribir con una K la palabra o con una J o con una H, por ejemplo, para decir Hanaj Pacha, digamos que yo le escribo Hanaj de esta manera y luego pongo aquí en la opción de buscar y por ejemplo, me aparece otras palabras al intermedio de otras palabras. En este caso, quiere decir que he escrito mal. Entonces, tengo que corregir esta palabra y poner una H al inicio. Hanaj. Entonces, ya se corrige. Entonces, de esta manera yo utilizo esta aplicación para ver si lo que estoy escribiendo está bien. En este ejemplo, nos muestra cuando nosotros ponemos buscar, nos bota 10 versículos en los que aparece esta palabra. Y hay también en esta parte de acá son como otras páginas en las que aparecen otros versículos. En total, el dispositivo te bota unos 100 versículos en los que tú puedes encontrar esta palabra. Esto te puede servir, por ejemplo, para escribir el tema, la palabra Hari. En la versión de Cusco, por ejemplo, se escribe con una H, ¿no? Con una H, Hari. Y eso no lo va a reconocer en el quechua de Ayacucho. Pero si le ponemos sin la H, Hari, sí nos bota resultados. En este caso. En este caso de acá, por ejemplo, es una palabra que está intermedia, no es la que estamos buscando, pero sí esta otra de acá. Haritawan. Esa expresión, por ejemplo, significa también al varón. Y así puedes utilizar esta herramienta para hacer estudios, practicar un poco más del quechua y es lo que quería compartir contigo. Una última configuración que puedes hacer que te permite esta aplicación es si es que a ti no te gusta un fondo claro, puedes cambiar el fondo oscuro en esta parte de acá, en las tres líneas que aparecen acá. Es aquí en la parte superior. En estos tres puntitos pones ahí y luego te vas a donde dice opciones y luego cambias el aspecto, pones, por ejemplo, yo tiendo a utilizar el tema oscuro, luego pones OK, acá también en donde dice tema de color le pongo el y OK. Y así te aparece tu Biblia para que de repente puedas utilizarlo sin que te malogre mucho o te afecte tanto a la vista. Esta es la aplicación que yo quería compartir con ustedes. Yo sé que a muchos les va a ser de utilidad porque en sí algunos me preguntaron si podían descargar una Biblia en quechua, una aplicación y que le era difícil encontrar en sí como Biblia en quechua. Pero esta aplicación de MyEastWorld, como hemos podido ver, nos permite descargar no solamente lo que es el quechua, sino que el quechua en diferentes variantes y no solo eso, sino que otras lenguas indígenas por si queremos. Como también el inglés, si es que quieres practicar en el inglés, puedes utilizar esto como una herramienta para eso. Eso es lo que el día de hoy quería compartir con ustedes y también ya finalizando quería invitarte a que actives la campana de notificaciones porque voy a estar haciendo más transmisiones en directo con nuevos temas que también me puedes sugerir en la caja de los comentarios
Y el objetivo de hacer esto es compartir con ustedes y que entre todos podamos hacer algo un poco más rico, los contenidos de Quechua Studio, de repente con consultas que vayan surgiendo de parte de ustedes y haciendo sus aportes de parte de ustedes en los comentarios y de esa manera aprender todos juntos. He estado pensando hacer estas transmisiones ya hace un tiempo y pues bueno, el día de hoy iniciamos con esto. Espero que se haya entendido. Si tienes alguna sugerencia también me la puedes dejar en los comentarios. Y bueno, nada más les mando un saludo a todos ustedes, los que se han conectado. Está Claudia, un saludo Claudia, Lewis, que es miembro, uno de los miembros del canal. Para hacerte miembro hay un botón en la parte de abajo que dice unirse, puedes unirte, esta es una suscripción por pago. Que dependiendo del nivel al que te suscribas puedes acceder a videos exclusivos o ya sea a un grupo de WhatsApp en el que siempre estoy respondiendo a consultas personalizadas que me hacen. Así que les mando un saludo, Claudia, gracias por ser parte de esta transmisión. También está Robert, Six Code, está Fanny, muchas gracias por unirse. Janelle también está. Y bueno, nos dice qué interesante. A ver, Gabriel nos dice, Ayintuta, me gustan mucho tus videos, Rubén. Saludos desde Brasil. Muchas gracias también a ti, Gabriel, por ver los videos, por apreciar los videos y espero que día a día pueda seguir aportando yo y que también juntos vayamos aprendiendo. Entonces, si no hay ninguna consulta, yo me despido. Gracias por haberse unido a esta transmisión y pues espero que si se descargan la aplicación sea de su utilidad y que lo disfruten mucho. Nos vemos hasta una próxima transmisión. Topanan chicama.